que es una especie de juego el intentar expresar una sensación que te ha impactado, que te ha llegado, te ha emocionado, y hacerlo en 17 sílabas. Esto constituye para mí como un juego o un reto también. Y además, bueno, se podría decir que el haiku es como una fotografía con palabras. Es la poesía del instante, es una instantánea, con palabras. Pero bueno, la verdad es que yo antes ya escribía poesía occidental. Y bueno, también me gusta. Entonces, en principio hubo una etapa que casi abandoné un poco la poesía occidental y me dediqué al haiku. Y bueno, publiqué 2 libros, Bambú 100 haikus, con otros compañeros. Después también Trébol Fotohaikus, también de autoría compartida. Luego, bueno, intervine en una antología de haikus, Viento de haikus. He de decir también que me ayudaron mucho a acercarme al haiku un grupo que hay en Pamplona todavía que se llama Haikunversaciones. Sí, que tienen sus reuniones en la biblioteca de Yamaguchi y así. Y entonces, bueno, yo seguí, por supuesto, también con la poesía occidental, porque también me gusta. Y esta idea de hacer este libro se me ocurrió y la verdad es que me entusiasmó, ¿no? Porque se trataba de fusionar los haikus, que es un poema minimalista, desde luego, con el otro tipo de poesía. Pero claro, había que fusionarlos bien, no de cualquier manera. En algunos casos era muy fácil, en otros no tanto. Y de hecho, hay haikus que están muy claros, ¿no? La relación que tienen con el poema occidental. Pero en otros es muy sutil y muy sugerente y no está tan claro. Pero si ahondas en el poema, seguro que hay una relación, porque está pensado. Y bueno, pues eso me ha gustado mucho hacer, esa fusión entre la poesía japonesa, el haiku es un poema popular japonés, y nuestra poesía. Y bueno, si queréis que os hable... Sí, has hablado de que hay algunos poemas sutiles en los que la persona que lo está leyendo debe ahondar en ellos para entender quizás su significado o lo que quieres decir con ellos. Entonces, una persona, por ejemplo, yo si leo el libro, ¿cómo tengo que enfrentarme a esos poemas para poder entenderlos en su totalidad? Bueno, para empezar, yo creo que yo soy una poeta que escribe poesía sencilla, que no quiere decir simple, por si acaso. Entonces, en mi lenguaje, yo no escribo para poetas, escribo para la gente en general. Y hay una teoría así un poco extendida, pero en mi opinión desacertada, que es que si dificultas la comprensión del poema, parece que aquello es como que está muy bien, ¿no? Yo no comparto esa teoría. Yo creo que el lenguaje puede ser muy rico, profundo y sencillo a la vez. Y yo lo que le pido a un poema, pues es, desde luego, que emocione, que sea auténtico, lo que no quiere decir que sea verdadero, que sea auténtico, que nazca de una emoción o de algo que tú vives con intensidad. Entonces, yo lo que le pido es que sea eso, auténtico, que emocione, que sea sencillo pero no simple,
profundo, universal también, y lírico, sugerente. ¿Y se puede decir que es más fácil, o bueno, sí, más fácil encontrar inspiración a la hora de escribir en este tipo de poesía que en la poesía occidental? ¿O es Bueno, más mira, difícil enfrentarse a si ello? eres amante de la naturaleza, bueno, es una gozada, porque yo cuando me acerqué al haiku, cuando iba al monte y así, bueno, es que fue como, además de todo lo que me gustaba ya la naturaleza, como observarla con otro interés. Bueno, yo a todos los que venían conmigo al monte me decían, es que les transmití ese afán por el haiku y íbamos igual ascendiendo en la montaña, ¿no? Y se les ocurrían cosas y me decían, Inma, esto es un haiku. Y les decía yo, pues no, eso no es un haiku, pero mira, vas bien y tal. Y es que, o sea, había veces que en el transcurso de mi casa, por ejemplo, que vivo al principio de San Juan, ¿no? Hacia el centro, pues en otoño, por ejemplo, me acuerdo que estaba escuchando las campanas de San Cerni y se me ocurrió un haiku porque estaban a la vez sonando las campanas, ¿no? Que yo decía como que se desgranaban, ¿no? Las campanas, y a la vez cayéndose las primeras hojas de otoño. Entonces vi una asociación, porque en el haiku la asociación es muy importante, aunque también la ruptura. Y entonces, bueno, me salían haikus observando la naturaleza, que antes no la observaba de esa manera, o viendo las gallináceas cuando volvía a casa, en esas, donde el estanque de los patos. Y yo decía, ¿qué haiku hay aquí? Porque es que era como que ves la naturaleza de otra manera, que ya me encantaba, claro. Por eso igual también se despertó en mí ese afán por el haiku, que no siempre, desde luego, pero en la mayoría de los casos tiene mucho protagonismo la naturaleza. Sí. O sea, es un libro que quizá nace, ¿no?, de una pasión propia por la naturaleza. Dices que vas mucho Sí. al monte. A mí me apasiona la naturaleza y la poesía, mis dos pasiones. Sí. Has dicho que expresar una sensación, ¿no?, en 17 sílabas. Sí, ¿Esa norma se cumple en todos los poemas o...? de eso habría mucho que hablar. Y no quiero entrar, además. No quiero entrar, porque no quiero pontificar, porque hay gente que le sienta muy mal. Pero yo creo que no hay que ser ni tan rígido como algunos, ¿verdad? Que tiene que ser 5, 7, 5. Por ejemplo, en mi poema de la contraportada hay un 5, 7, 7 o algo así, ¿no? Y hay una rima interna también, porque las rimas no son deseables en el haiku, pero para mí está justificada, porque la chimenea humea se consigue como un efecto fónico que a la vez tiene que ver con la realidad. O sea, yo creo que no hay que excederse en la rigidez, ¿no? Pero tampoco hay que caer, que se cae mucho, en que por ser 575 ya es un haiku, porque un haiku tiene también mucha técnica, tiene mucha técnica detrás, O sea, un haiku, si no tiene un asombro, por ejemplo, bueno, es verdad que un haiku que lo tenga todo, pues tampoco lo vas a encontrar fácilmente, pero que no hay que pensar que por ser 575 ya es un haiku, ni mucho menos, porque eso sería muy sencillo. Y pues también se cae en eso, aunque no sé si quiero decirlo. El haiku, yo creo que normalmente el buen haiku nace del asombro, ¿no? La sorpresa es muy importante, el elemento de la sorpresa y el asombro en el haiku es muy importante. Y luego pues también es muy importante la ruptura y la asociación. Por ejemplo, yo tengo un haiku, bueno, es que ahora no sé si... Sí, lo veré, claro, está por aquí en el libro,
que es que tiene asociación y ruptura, y eso para mí ya es el colmo. Sí, sí, porque que se den las dos cosas en el haiku, y es uno que habla de, pues, copos y lágrimas. Mujer de negro, es que no me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo. No sé si lo encontraré. A ver. Sí, mira, aquí está. Mujer de negro. Ah, no, no es este, no. Es el de copos y lágrimas. Ah, sí, mira, tampoco es este. Espera. Bueno, pero también tiene asociación, ¿eh? Este. Dice, y tiene ruptura también. Lenta la nieve sobre la negra fosa. Copos y lágrimas. Hay una ruptura porque la nieve, el contraste, la nieve blanca y la fosa negra. Y sin embargo hay una bonita asociación porque copos y lágrimas, el caer de los copos y las lágrimas. Por ejemplo. ¿Y cuáles sí, podríamos hablar del haiku, bueno, no. ¿Y cuáles son esos otros asombros que va a poder encontrar un lector en el libro? Pues mira, quizás mis mayores haikus de asombro igual no están en este libro, quizás. Porque yo lo que he intentado en este libro es que los haikus tuvieran una relación con el poema occidental. Y entonces he buscado a veces pues que el kigo, en términos de haiku, que es la referencia estacional, el kigo, pues lo constituya lo de el haiku. Es decir, hay un poema occidental y le ha precedido un haiku que constituye el kigo, que lo ha ambientado en la época, en la estación. Y otras veces incluso lo ha ambientado en el espacio. Unas veces en el tiempo, otras veces en el espacio. Otras veces el haiku que le precede al poema occidental es el aware, que en términos de haiku es como lo más profundo, el sentimiento más intenso. Es como en el cante hondo lo que sería, ¿sabéis, no? Y en otras ocasiones, pues, a ver, el aware, el kigo, y yo creo que, bueno, y otras veces, pues eso, la sutileza de que algo que no he nombrado en el poema occidental esté de una manera sutil presente. Sí. Hacer esa fusión entre el occidental y el haiku igual ha sido más complicado, o ¿cómo te ha resultado hacer esa fusión entre los dos? Me ha gustado mucho, mucho. Y bueno, es verdad que en algunos casos sí me ha costado encontrar el haiku, ¿no? Pues había uno pues, que me costó especialmente, pero al final me he quedado muy a gusto, sí. Porque en todos ellos yo creo que he conseguido lo que quería, ya veremos, eso es mucho de decir, pero me parece a mí que sí. Y que haya un grupo que se dedique, ¿no?, a hablar sobre este tipo de poesía, indica que en Navarra o en Pamplona hay gente aficionada a este tipo de poesía específica. Bueno, hay también quien dice lo contrario. Que es quizá minoritario. Que como hay un poco de rigidez en ese grupo, ¿sabes? Como que eso está cortando la producción del haiku, pero yo eso no creo. Yo eso no creo. Tampoco, con esa rigidez yo tampoco estoy de acuerdo. Rigidez en cuanto a que tiene que ser de porque yo soy bastante manera. ortodoxa en el haiku, pero también hay que tener una cierta flexibilidad, sin caer en que porque estás escribiendo un poema de 5-7-5 ya estás haciendo un haiku. Pero todas las rigideces, pues como que no.
Sí. Aquí en el dossier dices que el... Perdón, no te entiendo. En el dossier dices que cada sí. haiku guarda una relación con el siguiente. Con el siguiente no, con el poema occidental que Ah, le con el sigue. poema occidental. Con el poema occidental que le sigue. Sí. Es que cada poema occidental, cuando veáis el libro, pues está precedido por un haiku. Sí. ¿Y cuánto has tardado en escribir todo el libro, en inspiración? Bastante, pero te voy a decir por qué. Porque desde que tuve la idea hasta que estaba preparado, que fue antes de la pandemia ya estaba preparado. Pero no obstante, desde que tuve la idea hasta que estuvo preparado, se me presentaron muchos proyectos interesantes. Y como yo soy muy de dejar fluir, ¿sabes? Y todo me parece interesante, pues me iba metiendo. Se me ofreció el hacer un libro de foto-haikus, ¿no? Una fotógrafa, una haiyin, o sea, una escritora de haikus, y yo. Pues, y me pareció súper interesante, porque además, pues las fotografías esas eran muy bonitas, ¿no? Y esa haiyin era muy buena también. Pues ¿cómo no voy a hacerlo? Pues me metí en ello y ya me distrajo de mi libro, ¿no? Luego pues también se me ofreció, se me puso en el camino hacer antología versal. Y era 7 mujeres en las que la naturaleza era bastante importante para ellas, pues sacar un libro, antología... No, naturaleza versal, naturaleza versal. Pues claro, pues también me metí en ese proyecto. Y luego, en la pandemia, pues como los que íbamos a participar en un espectáculo recital y demás, con música y otras actuaciones y tal, pues nos quedamos colgados porque se tuvo que suspenderse, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió la feliz idea de hacer cada día un trozo de poema por WhatsApp. Y era como un poco el cadáver exquisito de los franceses, pero tampoco era exactamente, ¿no? Pero tú tenías que entrar en un momento del día, había unas horas, desde creo a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces tenías que entrar en un día y continuar lo que el otro había escrito, ¿no? Y también estuve con eso. Bueno, eso la verdad es que no me distrajo, porque eso era un momento, ¿no? Pero, y por fin, va, y cuando ya estaba preparado, ¿verdad? Pues llega la pandemia y se cortó. ¿Y qué lugares físicos son los que te han inspirado? Es decir, tú cuando pasas en la naturaleza, ¿tienes algún lugar al que siempre acudes? ¡Guau! Muchos. Pues lugares de donde tengo la casa, que es en la Rasoña mismo, a veces en mi jardín también. Luego el monte mucho, porque yo antes hice, ahora ya me he vuelto vieja, hice alta montaña y entonces, bueno, los paisajes eran, bueno, maravillosos, ¿no? Y entonces es que todo era, todo. Un agua que, un hielo que se deshacía, se escondía y volvía a resurgir, una cima, es que era todo. Pero luego también en mi ciudad mucho, porque es que el paseo por el Arga, sin ir más lejos, es que hay tantos lugares que no hace falta irse a la alta montaña, desde luego. El río, por ejemplo, me inspiró para haikus bien bonitos que tengo. Igual el sauce que con sus ramas rozaba el agua y mucho, o sea... ¿Y qué paisajes navarros subyacen en el libro? Pues, no sé, Urbasa o algún... Mira, Urbasa está en el libro, sí, por ejemplo. Hay un soneto escrito para el bosque encantado de Urbasa. Y luego, ¿qué más está en el libro? Así como paisajes. Pero a lo mejor... Ah, bueno, hay mucho de árboles en el libro. Hay mucho de árboles, sí.
El árbol, bueno, por ejemplo, ¿sabes? Es que si empiezo a recordar me saldrá. Un paisaje que está presente también es un encinar que hay, que recomiendo totalmente, ¿eh? Bueno, el bosque encantador, pues los que son de mi edad seguro que ya los conocen. Vosotros no, pero este encinar que está en la Valdorba, no te creas que lo conoce mucha gente, ¿eh? Y es, ¡buah!, es genial. Y tengo un poema que se titula Habla la encina. Y fijaos qué curioso, me lo inspiró no tanto la encina, sino una amiga mía que es pintora, bueno, y es muy sensible y así, ¿no? Pues la vi abrazando a la encina, ¿no? Abrazándose a la encina. Y entonces, en vez de que fuera ella la que hablaba, le hice hablar a la encina de cómo recibió ese abrazo y cómo se sintió, claro, cómo se sentía en el encinar, cómo se sentía en el encinar. Entonces hablo de la Peña de Unzué y todo eso. Va, si me pusiera a repasar seguro que habrá bastantes paisajes navarros. Pero es que la naturaleza está mucho más presente de lo que nos imaginamos. Y tenemos la fortuna de vivir en Pamplona, que es una ciudad que en cuanto sales ya estás en plena naturaleza. No nos hace falta nada. Es que tenemos un lujo. Sí. Hay presentación mañana también al público. No sé si quieres comentar. Mañana, claro. Mañana a las 7 en el casino. En el casino, eso es. Y además va a ser presentado por los integrantes del taller de poesía de ANFAS, en los que imparto junto con otra compañera poeta, Cristina Liso, pues impartimos las dos poesía y ¡buah!, es una gozada estar con ellos, es una gozada y ver la progresión que están llevando. Hubo hace poco un recital, homenaje a Joan Margarit, que lo llegaron a conocer y tuvieron un encuentro con él y quedaron ambos, el poeta y ellos, fascinados. Una cercanía, se dio un momento de eso, ¿sabes?, muy especial, de mucha emoción, y les marcó. Y luego cuando se murió Joan Margarit, me mandaban WhatsApps tan extraordinarios que yo dije, oye, si otros poetas dan charlas, ¿por qué no van a poder estos dar una charla recital en homenaje a quien se les quedó tan grabado y a quien aprecian tanto? Entonces lo propuse en el Ateneo y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo del Ateneo y fue un recital emocionante. Seguro que su participación mucho más emocionante que la que van a tener aquí, porque no van a tener tanto protagonismo, porque al final, claro, también estoy yo, la del cello, ¿sabes? Pero es que allí fueron ellos, ¿eh? Porque además fue la primera vez que decidimos que iban a ser ellos protagonistas en el escenario, sin estar nosotras con ellos. Y los preparamos bien y se desenvolvieron de maravilla, solos en el escenario. Sí.